Roma no se conquista solo con espadas. A veces se conquista con pergaminos, con sellos de cera, con la paciencia de esperar en un atrio mientras un esclavo anuncia tu nombre, con la habilidad de sonreír sin mostrar los dientes. Y, sin embargo, incluso en esa Roma de mármol y leyes, hay un momento en que todo se reduce a lo mismo: quien manda sobre los hombres armados. Marco Didio Juliano nació el 30 de enero del año 133, cuando el imperio parecía una máquina bien engrasada. Adriano aún estaba vivo. El mundo romano se pensaba a sí mismo como un orden, no como una aventura. Las fronteras se vigilaban con disciplina, las ciudades competían en templos y termas, y el Senado seguía representando, al menos en el teatro de la política, la idea de que Roma gobernaba por dignidad y tradición. En ese escenario, Juliano no aparece como un monstruo ni como un accidente. Aparece como un producto típico de la aristocracia imperial, un hombre hecho para ascender por los escalones correctos, con el paso medido, la toga bien plegada y el oído entrenado para captar el tono exacto de una frase. Su familia no era de esas que presumen de haber expulsado reyes etruscos o de haber vencido a Aníbal. Era una familia de rango senatorial, sí, pero con raíces provinciales, de esas que el imperio había ido incorporando a su élite a medida que Roma se convertía en algo más grande que Roma. Su padre, Quinto Petronio Didio Severo, era un senador. Su madre, Emilia Clara, procedía del norte de África, de un mundo romano donde el latín convivía con acentos locales y donde la riqueza agrícola podía convertir a una ciudad provincial en un pequeño espejo de la capital. Esa mezcla, Roma y provincia, tradición y ascenso, no era una rareza, era el futuro. Y Juliano creció dentro de ese futuro, aprendiendo desde niño que el poder no siempre nace en el foro. A veces nace en una finca de olivos, en un puerto africano, en un contrato de suministro para el ejército. La educación de un joven de su clase era una inversión. No se trataba solo de leer a Virgilio o de declamar a Cicerón como si el siglo I a.C. no hubiera terminado nunca. Se trataba de dominar el arte de la presencia, cómo entrar en una sala, cómo callar en el momento justo, cómo hablar sin comprometerse, cómo prometer sin prometer. La retórica era un arma, el derecho, un escudo, y la memoria, una herramienta de supervivencia. Recordar nombres, favores, genealogías, deudas. En Roma, un hombre podía arruinarse por olvidar un saludo. Juliano fue criado, según la tradición que recogen las fuentes, bajo la protección de Domitia Lucilla, madre de Marco Aurelio. Eso, en el mundo romano, era más que un detalle biográfico, era una llave. Significaba acceso a círculos donde se decidían carreras, donde un joven podía ser observado, evaluado, recomendado. La casa de una gran dama no era solo un hogar, era una oficina política, un lugar donde los clientes esperaban, donde los libertos administraban, donde los rumores circulaban como el agua en un acueducto. Allí se aprendía pronto que el imperio era una red de patronazgos, y que la virtud sin padrino era una moneda de poco curso. Con ese respaldo, Juliano entró en la carrera pública por el camino habitual, el cursus honorum, esa escalera de cargos que, en teoría, ordenaba la ambición y la convertía en servicio. Primero, el vigintivirato, esos pequeños puestos administrativos que enseñaban el funcionamiento del Estado desde abajo, calles, tribunales menores, acuñación, prisiones. Luego, el servicio militar como tribuno en una legión, porque incluso el senador más refinado debía oler el cuero y el sudor del campamento, aprender a mirar un mapa no como un dibujo, sino como una línea de vida. El ejército era el músculo del imperio, y un futuro gobernador debía entender cómo se alimenta ese músculo: grano, paga, disciplina, castigo. Después llegó la cuestura, que abría formalmente las puertas del Senado. Ser cuestor era entrar en la contabilidad del poder. Impuestos, tesoros, pagos, auditorías. Roma era un monstruo administrativo. Su grandeza dependía de que el dinero fluyera desde las provincias hasta el centro y volviera convertido en obras, en donativos, en sueldos. Un cuestor aprendía que la moral pública se sostiene con números, y que los números, si se manejan mal, derriban reputaciones. La siguiente estación era la edilidad, o el tribunado de la plebe, y luego la pretura. No todos seguían exactamente el mismo orden, pero el objetivo era claro: acumular experiencia, visibilidad y, sobre todo, crédito político. La pretura era un umbral importante, daba autoridad judicial,
prestigio y abría el camino a mandos provinciales y militares. En una ciudad donde el litigio era casi un deporte, saber administrar justicia era saber administrar tensiones. Un pretor no solo aplicaba leyes, interpretaba el equilibrio social. Juliano avanzó, no como un genio fulgurante, sino como un hombre competente, constante, con la ambición bien peinada. Y esa clase de ambición suele ser la más peligrosa, porque no se anuncia con estridencia, se desliza. En el siglo II, bajo los antoninos, el imperio vivía una paradoja. Era estable en la cima, pero cada vez más dependiente de la maquinaria militar y provincial. Roma seguía siendo el escenario, pero el poder real se estaba acostumbrando a vivir lejos del escenario, en las fronteras, en los cuarteles, en las rutas de suministro. Los cargos provinciales eran el verdadero examen. Gobernar una provincia no era un honor ceremonial, era administrar justicia, recaudar impuestos, mantener el orden, negociar con ciudades, vigilar a los notables locales y, si había tropas, sostener la disciplina sin provocar un motín. Un gobernador era juez, general, recaudador y diplomático, y lo hacía con un equipo: legados, procuradores ecuestres, escribas, centuriones, intérpretes. La provincia era un mundo de distancias. Un decreto tardaba días en llegar. Una revuelta podía estallar en una aldea y convertirse en incendio antes de que el gobernador recibiera la primera noticia. Juliano fue enviado a gobernar. Entre los puestos que se le atribuyen, aparece la gobernación de Germania Inferior, y más tarde, la de Bitinia y Ponto. Germania Inferior no era un destino cómodo. Era frontera, río, barro, niebla. Era el Rin como línea de separación y como arteria logística. Allí, el gobernador debía entender el idioma de los soldados, no el latín elegante del Senado, sino el latín áspero del campamento, mezclado con juramentos y apodos. Debía saber cuándo castigar y cuándo perdonar. Debía saber que una legión no se compra con discursos, se mantiene con regularidad, con paga puntual, con botín cuando toca, con respeto a sus costumbres internas. Bitinia y Ponto, en cambio, era otro tipo de desafío, una provincia rica, urbanizada, helenizada, con ciudades orgullosas de sus teatros y sus gimnasios, con élites locales que sabían escribir cartas perfectas al emperador y que podían convertir un conflicto administrativo en un escándalo político. Allí, el gobernador debía ser fino. Debía escuchar quejas sobre impuestos, sobre abusos de recaudadores, sobre rivalidades entre ciudades. Debía presidir juicios donde la retórica era un arma tan afilada como una espada. Y debía hacerlo sin humillar a los notables, porque humillar a un notable era crear un enemigo con recursos. En esos años, Juliano se casó con Manlia Escantila, una mujer de rango senatorial. El matrimonio, en su mundo, era alianza, era consolidación de redes, era también una forma de respetabilidad. Un senador sin familia era un senador sin futuro. Tuvieron una hija, Didia Clara, que más tarde aparecerá en el escenario de 193, como símbolo de continuidad dinástica improvisada. Pero en ese momento, era simplemente lo que toda familia aristocrática deseaba: descendencia, nombre, herencia. La vida de un senador de alto rango era un vaivén entre Roma y las provincias. En Roma, el ritual, sesiones del Senado, saludos matutinos, banquetes donde se hablaba de filosofía y de carreras, donde se medía el prestigio por la calidad del vino y por la lista de invitados. En provincias, la realidad: caminos, informes, soldados, pleitos, epidemias, cosechas. Ese contraste moldeaba a los hombres. Algunos se volvían cínicos, otros se volvían pragmáticos. Juliano parecía pertenecer a esa especie de pragmáticos que creen que el sistema, con sus defectos, funciona si uno conoce las reglas y sabe jugar. Y durante un tiempo, funcionó. El siglo II fue el siglo de los emperadores adoptivos, de la idea, casi un mito, de que Roma había encontrado una fórmula para elegir al mejor. Nerva adoptó a Trajano, Trajano a Adriano, Adriano a Antonino Pío, con la condición de que Antonino adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero. Era una cadena de legitimidad construida con decisiones políticas, no con sangre directa. Y esa cadena daba a los senadores como Juliano una sensación de estabilidad. El imperio podía cambiar de mano sin derrumbarse. El poder parecía administrable, pero incluso en esa época dorada, el ejército estaba aprendiendo algo. Estaba aprendiendo que su lealtad era el fundamento.
que un emperador sin ejército era un hombre en una moneda, que la frontera, no el foro, era el lugar donde se decidía la supervivencia del Estado. Marco Aurelio, el emperador filósofo, pasó años en campaña contra los pueblos del Danubio. El imperio se defendía con barro en las botas, no con discursos en el Senado. Y cuando el poder se acostumbra a vivir en los campamentos, cambia de naturaleza. Juliano, como tantos otros, navegó esa transformación sin poder detenerla. Su carrera lo llevó al consulado, el gran sello de prestigio. Fue cónsul sufecto, un consulado que no duraba todo el año pero que bastaba para inscribir el nombre en la lista de los que habían alcanzado la cima formal de la vida pública. Ser cónsul era ser parte del decorado sagrado de Roma, los faces, los lictores, la silla curul, la sensación de que uno encarnaba la república dentro del imperio. Era un honor antiguo en un mundo nuevo. Y, sin embargo, el consulado ya no era lo que había sido. En tiempos de la república, el cónsul era el jefe del Estado. En tiempos de los antoninos, el cónsul era un título que el emperador concedía, una recompensa, una señal de favor. El poder real estaba en el palacio imperial, en los prefectos, en los comandantes de legiones, en los procuradores que controlaban finanzas. El Senado seguía siendo importante, pero cada vez más como instrumento de legitimación, como coro que canta la melodía que otros componen. Juliano también fue, según se recoge, miembro de colegios sacerdotales, como el de los Salios. En Roma, religión y política eran inseparables. Ser sacerdote no era solo un acto de piedad, era un signo de pertenencia a la élite más antigua, un recordatorio de que el orden romano se presentaba como orden cósmico. Los rituales, las procesiones, los sacrificios, todo eso era parte del lenguaje del poder. Un emperador debía ser pontífice máximo, un senador debía mostrarse respetuoso con los dioses. La tradición era una herramienta de control social, pero el control social no detiene una espada. A medida que avanzaba la vida de Juliano, el imperio entraba en una fase más áspera. Marco Aurelio murió en 180 y dejó el trono a su hijo Cómodo. Allí se rompió el mito de la adopción del mejor. Cómodo era joven, caprichoso, obsesionado con su imagen, con los espectáculos, con la idea de ser un Hércules viviente. El gobierno se llenó de favoritos, de intrigas palaciegas, de purgas. El Senado, que había convivido con emperadores razonables, empezó a sentir el filo de la arbitrariedad. Y el ejército, mientras tanto, observaba. Siempre observa. En ese clima, un senador como Juliano debía ser cuidadoso. La supervivencia política en tiempos de un emperador imprevisible se basa en una mezcla de invisibilidad y utilidad. No destacar demasiado. No parecer demasiado rico. No parecer demasiado popular. No parecer demasiado independiente. Y, al mismo tiempo, estar disponible cuando el Estado necesita administradores capaces. Juliano, con su experiencia provincial, con su consulado, con su red de relaciones, era útil. Y la utilidad, en Roma, puede ser una protección, hasta que deja de serlo. Hay un episodio que las fuentes mencionan, y que revela algo del carácter de Juliano. Se le acusó en algún momento de conspiración o de ambición excesiva, y logró salir adelante. En Roma, una acusación no era solo un asunto judicial, era un arma política. Podía significar ruina, exilio, muerte. Que Juliano sobreviviera indica que sabía moverse, que tenía apoyos, que entendía el arte de la defensa, negar sin ofender, justificar sin desafiar, ofrecer lealtad sin humillarse demasiado. Ese tipo de habilidad no se aprende en los libros, se aprende viendo caer a otros. Mientras tanto, la Guardia Pretoriana, esa fuerza creada para proteger al emperador, se había convertido en un actor político. Los pretorianos vivían en Roma o cerca de Roma, armados, pagados mejor que muchos legionarios, conscientes de su proximidad al poder. Su prefecto era uno de los hombres más influyentes del imperio. Y la historia romana ya había mostrado lo que ocurre cuando una guardia palaciega entiende que puede decidir quién se sienta en el trono. No era una idea nueva. Pero en el siglo II, con emperadores cada vez más dependientes de la seguridad personal, esa idea se volvía más peligrosa. Juliano, como senador, pertenecía al mundo que todavía creía en el peso del Senado, en la autoridad de los decretos, en la fuerza de la legalidad. Ese mundo no era una ilusión completa. El Senado podía declarar enemigos públicos, podía legitimar emperadores, podía administrar Italia, podía gobernar provincias senatoriales. Pero su poder era, cada vez más, un poder de forma.
Y la forma, sin fuerza, es frágil. En la Roma de finales del siglo II, la riqueza era visible. Se veía en las villas de la Campania, en los mosaicos, en las estatuas, en los esclavos especializados, cocineros, secretarios, médicos, pedagogos. Se veía en los banquetes donde se servían ostras y jabalí, donde el anfitrión mostraba su generosidad como quien muestra un trofeo. Juliano era rico, no necesariamente el más rico, pero lo bastante como para que su nombre estuviera asociado a la capacidad de pagar, de donar, de sostener una casa grande. Y en Roma, la riqueza no es solo comodidad, es poder potencial. Es la posibilidad de financiar carreras, de comprar apoyos, de pagar deudas ajenas para convertirlas en lealtades propias. Esa riqueza, sin embargo, tiene un lado oscuro. Atrae. Atrae a los que piden favores. Atrae a los que ofrecen servicios. Atrae a los que, en un momento de crisis, miran a un hombre rico y piensan, este puede pagar. En un imperio donde el ejército exige donativos y donde la política se ha acostumbrado a la transacción, el dinero se convierte en un lenguaje. Y Juliano hablaba ese lenguaje con fluidez. Su vida, hasta 192, podría contarse como la vida de un senador exitoso en un imperio todavía funcional. Cargos, honores, provincias, consulado, familia. Un hombre que ha aprendido a obedecer y a mandar dentro de los límites aceptables. Un hombre que ha visto el poder de cerca, pero no lo ha tocado con las manos desnudas. Un hombre que sabe que el trono imperial es un lugar peligroso, un lugar donde la gloria y la muerte se sientan en la misma silla. Y entonces llega el final de año. Roma en diciembre no es solo frío, es humo de braseros, es humedad en las piedras, es el Tíber con su olor pesado, es la ciudad llena de gente que busca calor en tabernas y en casas de patronos. Es también el tiempo de las Saturnales, cuando el orden social se relaja, cuando los esclavos pueden bromear, cuando se intercambian regalos, cuando la ciudad se permite una risa que, por unos días, parece borrar la disciplina. Pero bajo esa risa, el palacio imperial era un nido de miedo. Cómodo había convertido su reinado en un espectáculo. Se presentaba como gladiador, como Hércules, como Salvador. Cambiaba nombres de meses, de legiones, de instituciones, para que llevaran su marca, y alrededor de él, los cortesanos competían por sobrevivir. En ese ambiente, la política se vuelve una cuestión de horas. Un rumor puede matar, una mirada puede condenar, un silencio puede ser interpretado como traición. El 31 de diciembre de 192, Cómodo fue asesinado. No cayó en una batalla ni en una revuelta popular. Cayó en una conspiración palaciega, en la intimidad del poder. La muerte del emperador no era solo un cambio de persona, era un terremoto administrativo, porque el imperio, por muy grande que fuera, dependía de una figura central para coordinar lealtades. Cuando esa figura desaparece de golpe, todo el mundo mira alrededor y calcula. Los senadores calculan, los pretorianos calculan, los gobernadores en provincias calculan, los comandantes de legiones calculan, y cada cálculo tiene detrás hombres armados. Juliano, en ese momento, era un senador veterano, con experiencia, con ambición, con dinero, con conexiones. No era un joven impetuoso, era alguien que había esperado décadas, que había visto pasar emperadores, que había aprendido que la paciencia puede ser una forma de poder. Y ahora, de repente, el mundo se abría como una grieta. La noche en que muere un emperador, Roma no duerme igual. Las calles pueden parecer tranquilas, pero en las casas importantes hay lámparas encendidas hasta tarde. Se envían mensajeros, se consultan amigos, se pregunta, con frases cuidadosamente neutras, qué se sabe, qué se oye, quién está con quién. Los libertos corren. Los esclavos escuchan detrás de cortinas. Los guardias cambian turnos con nerviosismo. La ciudad es un organismo que siente el cambio antes de entenderlo. En ese instante, la carrera de Juliano, que había sido una escalera, se convierte en una puerta hacia algo que, en teoría, ningún senador debería desear demasiado. El trono. Porque el trono, en Roma, no es una herencia segura, es una apuesta. Y las apuestas, cuando se hacen con el imperio, se pagan con sangre. Juliano había vivido lo suficiente para saberlo. Había visto cómo el favor imperial podía elevar a un hombre y destruirlo al día siguiente. Había visto cómo el ejército podía amar a un emperador y luego abandonarlo. Había visto cómo el Senado podía aplaudir con entusiasmo y luego votar una condena póstuma. Había visto, en suma, que Roma es una ciudad donde la memoria es selectiva y la supervivencia es un arte. Y aún así,
Cuando el año 192 se apaga y el 193 asoma como una promesa incierta, Juliano está allí, en el centro del mundo romano, con todo lo que ha acumulado: prestigio, experiencia, riqueza, redes. Todo lo que, en el sistema antiguo, debería bastar para sostener a un hombre en la cima. Pero el sistema antiguo ya estaba cediendo. No se había derrumbado todavía, solo crujía. Y esos crujidos, en Roma, siempre anuncian que alguien va a caer. El cadáver de Cómodo todavía no se había enfriado del todo, y ya había manos buscando el timón. No manos limpias, manos rápidas, manos que conocen los pasillos del Palatino, los nombres de los centuriones de guardia, el precio de un silencio y el valor de una firma. La muerte de un emperador en Roma no es un hecho, es una reacción en cadena. En una ciudad donde el poder se concentra como el calor en una habitación cerrada, basta abrir una ventana para que todo cambie de golpe. Corrientes de aire, sombras que se mueven, puertas que se cierran con más fuerza de la necesaria. La noche del 31 de diciembre de 192 no fue una noche de duelo, fue una noche de cálculo. Cómodo había gobernado como si el imperio fuera un anfiteatro y él, el protagonista absoluto. Había humillado al Senado, había elevado a favoritos, había convertido la administración en un juego de supervivencia. Y, sobre todo, había hecho algo que en Roma se paga caro. Había asustado a demasiada gente a la vez. Cuando un emperador logra que sus propios íntimos, los que le sirven el vino, los que le abrochan la túnica, los que le organizan los espectáculos, empiecen a temer por su vida, el final suele llegar sin trompetas. Las fuentes hablan de una conjura palaciega, de Laeto, prefecto del pretorio, hombre de espada y despacho, de Marcia, la concubina influyente, que conocía los caprichos del emperador y también sus listas de condenados, de Eclecto, chambelán, administrador de accesos, dueño de llaves, nombres que suenan a segundo plano, pero en Roma el segundo plano es donde se decide el primer plano. Intentaron envenenarlo. No funcionó. Entonces entró el atleta Narciso, y lo estranguló. Un final físico, casi vulgar, para un hombre que se había imaginado divino. Y en cuanto el cuerpo cae, aparece el vacío. Ese vacío que no dura días, dura horas, a veces minutos. Porque el Imperio Romano, por más que se vista de leyes y rituales, es una estructura de obediencias, y la obediencia necesita un rostro, un nombre, un sello, un comandante supremo. Sin eso, cada unidad armada, cada gobernador, cada oficina fiscal, cada ciudad con milicias locales empieza a preguntarse: ¿a quién obedezco mañana? La conjura no podía permitirse el lujo de improvisar. Había que poner a alguien en el trono antes de que amaneciera del todo, antes de que la noticia se filtrara sin control, antes de que los pretorianos, esos mismos pretorianos que debían proteger al emperador y que ahora olían oportunidad, decidieran que el trono estaba disponible para el mejor postor, o para el más temido. El elegido fue Publio Elvio Pertinax. Pertinax no era un príncipe de sangre, ni siquiera era, en el sentido clásico, un aristócrata de cuna. Su biografía era casi un desafío a la idea tradicional de quién debía mandar en Roma. Hijo de un liberto, de un hombre que había sido esclavo, y luego había comprado su libertad. Pertinax había subido por mérito, por disciplina, por esa mezcla de dureza y paciencia que se aprende en el ejército y se perfecciona en la administración provincial. Había sido maestro, dicen algunas tradiciones, antes de entrar en la carrera pública. Había mandado tropas, había gobernado provincias difíciles, había sobrevivido a emperadores y a cambios de humor imperiales, había llegado al consulado, y, sobre todo, tenía reputación de hombre serio. Serio. Esa palabra, en Roma, puede ser un elogio y una amenaza. Laeto y los suyos necesitaban precisamente eso. Un hombre que, al menos por un tiempo, devolviera la sensación de orden. Un hombre que pudiera presentarse ante el Senado sin provocar asco inmediato. Un hombre que pudiera hablar de disciplina sin que sonara a teatro. Pertinax parecía la medicina amarga que Roma debía tragar después de años de circo. Lo sacaron de su casa en plena noche. Imaginemos la escena. Lámparas temblando, esclavos despertados a golpes de voz, la toga puesta con prisa, el frío de enero entrando por las rendijas. Pertinax, viejo ya, con el cuerpo marcado por campañas y por el peso de cargos, escucha la noticia: Cómodo ha muerto. Y luego, la frase que cambia la vida de cualquiera: te necesitan como emperador. En Roma, nadie acepta el trono como quien acepta una invitación a cenar. Se acepta con miedo,
con cálculo, con la conciencia de que cada paso está rodeado de cuchillos. Pertinax, según cuentan, dudó, no por modestia teatral, sino porque sabía lo que significaba. Pero también sabía algo más: si él no lo tomaba, lo tomaría otro, y ese otro podía ser peor, mucho peor. La guardia pretoriana lo escoltó al campamento pretoriano, el Castra Praetoria, esa fortaleza al noreste de la ciudad, construida décadas atrás para concentrar a la guardia en un solo lugar. Un lugar que, en teoría, era un instrumento del emperador. En la práctica, era un recordatorio permanente de que Roma tenía un ejército dentro de sus muros. Allí, en ese campamento, se decide el primer acto del año 193. Los pretorianos aclaman a Pertinax. Lo hacen porque la Eto los empuja, porque la conjura necesita su asentimiento, porque la noche todavía es confusa, y porque, quizá, algunos creen que un emperador serio puede significar paga segura y menos caos. Pero la aclamación pretoriana no es un juramento sagrado, es un contrato, y los contratos, en Roma, se renegocian. Luego viene el Senado. El Senado siempre viene, como un sello que se estampa después de que el metal ya ha sido fundido. Pertinax entra en la curia, y los senadores, que habían vivido bajo el terror caprichoso de Cómodo, ven una oportunidad de respirar. Lo proclaman emperador, le dan títulos, le dan legitimidad formal, y Roma, por un instante, se permite creer que el mundo vuelve a su cauce. 1 de enero de 193, año nuevo, emperador nuevo. Pero el imperio no se reinicia como un calendario. Pertinax hereda una ciudad acostumbrada al despilfarro y a la corrupción. Hereda una corte llena de parásitos. Hereda una guardia pretoriana que se ha acostumbrado a ser mimada. Hereda un tesoro drenado por espectáculos, donativos y caprichos. Hereda, sobre todo, una expectativa peligrosa, la de que el emperador debe comprar la paz con dinero. Y Pertinax, precisamente, no es un comprador. Es un administrador. Su programa, si se le puede llamar así, es el de un hombre que cree que el Estado debe funcionar. Quiere disciplina, quiere orden fiscal, quiere limpiar el palacio, quiere vender bienes de Cómodo para llenar las arcas, quiere recortar gastos, quiere que la guardia pretoriana vuelva a ser guardia, no asamblea de accionistas del trono. Eso, en abstracto, suena virtuoso. En Roma, suena peligroso, porque la guardia pretoriana no es una legión de frontera. No vive en el barro del Danubio ni en la niebla del Rin. Vive en la capital, ve el oro, ve las procesiones, ve a los senadores, ve el palacio. Y, lo más importante, sabe que está cerca. Cerca del emperador, cerca del Senado, cerca del punto donde se decide todo. Los pretorianos, además, tienen memoria reciente. Bajo Cómodo, la guardia había sido recompensada, halagada, utilizada como herramienta de intimidación. Habían aprendido que su proximidad al poder se traduce en dinero. Donativos al inicio de un reinado, donativos por aniversarios, donativos por lealtad. Y cuando un emperador nuevo llega, la primera pregunta no es ¿qué reformas traerá?, sino ¿cuánto pagará? Pertinax paga un donativo, sí, pero no el que esperan, o no con la rapidez y la generosidad que la guardia considera su derecho. Y, peor aún, empieza a hablar de disciplina, empieza a castigar, empieza a remover a algunos elementos, empieza a tocar intereses. En Roma, tocar intereses es tocar nervios, y los nervios, cuando están armados, reaccionan. La ciudad también es un problema. El pueblo romano, esa masa diversa de artesanos, vendedores, cargadores, libertos, clientes, desempleados, gente que vive del grano estatal y de los espectáculos, había sido alimentado durante años con pan y circo, literalmente. Cómodo había entendido el poder del anfiteatro. Pertinax entiende el poder del presupuesto. Y cuando el presupuesto manda, el anfiteatro se queda sin brillo. Pertinax intenta restaurar la dignidad del gobierno. Pero la dignidad no paga sueldos atrasados, no compra lealtades instantáneas, no calma a una guardia que se siente dueña de la situación. Y mientras tanto, en las provincias, los ejércitos observan. Las legiones de Panonia, de Siria, de Britania, de Germania, no están en Roma, están lejos. Pero su distancia es su fuerza. No dependen del humor de la plebe romana ni de los chismes del palatino. Dependen de sus comandantes, de su logística, de su identidad de cuerpo. Y cuando huelen debilidad en la capital, empiezan a pensar en alternativas. Pertinax, sin embargo, no tiene tiempo para construir una base militar propia.
está atrapado en la capital, en la necesidad de estabilizar el centro. Y el centro, en ese momento, es un avispero. Los días pasan, no muchos, 87 días, según la cuenta tradicional, menos de 3 meses. Un reinado que, visto desde lejos, parece un suspiro. Pero dentro de Roma, esos días están llenos de fricción. Órdenes, contramarchas, rumores, tensiones en el campamento pretoriano, miradas en el Senado, conversaciones en los baños públicos, apuestas en las tabernas sobre cuánto durará el nuevo emperador. Pertinax comete un error que en otro contexto sería virtud. Subestima la capacidad de la Guardia Pretoriana para actuar como actor político autónomo. Cree que puede reformarla como se reforma una oficina. Cree que puede imponer disciplina como se impone en una legión de frontera. Pero los pretorianos no son una legión de frontera. Son una guardia palaciega con conciencia de mercado. Y llega el 28 de marzo de 193. Ese día, la historia romana se vuelve obscenamente clara. Se quita la toga y muestra el cuchillo. Un grupo de pretorianos, se habla de unos 200, aunque las cifras en estos episodios siempre bailan, sale del campamento y marcha hacia el palacio. No es una marcha ceremonial, es una marcha de hombres armados que han decidido que el contrato se rompe, que el emperador ya no sirve, que el precio de su lealtad no ha sido pagado como ellos querían. Roma ve pasar a esos hombres y entiende. La gente se aparta. Las puertas se cierran. Los comerciantes esconden mercancía. Los esclavos miran con ojos grandes. Los ciudadanos libres fingen no ver. Porque cuando la guardia del emperador marcha contra el emperador, nadie quiere estar en medio. Pertinax recibe la noticia. Podría huir, podría encerrarse, podría llamar a fuerzas leales. ¿Pero qué fuerzas? En Roma, en ese momento, la fuerza armada principal es precisamente la que viene a matarlo. Pertinax decide hacer lo que haría un hombre de disciplina, enfrentarlos con palabras, con autoridad, con la idea de que todavía existe un orden. Sale a hablarles, se presenta ante ellos, les recuerda su juramento, les promete, quizá, negociar. Les habla como un comandante habla a soldados descarriados, y por un instante, dicen algunas versiones, parece que funciona. Parece que los pretorianos dudan, porque incluso un mercenario puede sentir, por un segundo, el peso de la vergüenza. Pero la vergüenza dura poco cuando hay oro en juego y cuando el grupo ya ha cruzado el punto de no retorno. Alguien grita, alguien empuja, alguien decide que no se puede volver atrás. Y entonces, la escena se rompe. Pertinax es asesinado. En el palacio, por sus propios guardias. No muere en una batalla contra bárbaros. No muere defendiendo una frontera. Muere en el corazón del imperio, víctima de la misma fuerza que debía garantizar la continuidad del poder. Su cabeza, según relatan, es cortada y llevada como prueba. Roma, que se había prometido orden, recibe un mensaje. El orden está en venta, y aquí el año 193 se convierte en algo más que una sucesión de emperadores. Se convierte en una subasta moral, porque una vez que los pretorianos matan al emperador, se encuentran con un problema inmediato. ¿Y ahora qué? Han cometido el acto máximo, han roto el tabú, han demostrado que pueden matar al príncipe. Pero matar es fácil, gobernar es otra cosa. Necesitan un nuevo emperador que legitime su acto, que les pague, que les garantice impunidad, que les dé continuidad. Y el Senado, en ese momento, está paralizado. Los senadores pueden indignarse, pueden temblar, pueden odiar a la guardia, pero no tienen tropas, tienen palabras. Y las palabras, frente a espadas, suenan como papel. Roma entra en una especie de suspensión, como si la ciudad contuviera el aliento. El palacio está manchado de sangre. El foro sigue allí, con sus columnas y sus estatuas, pero el mármol no protege. Las tiendas abren a medias. Los rumores corren más rápido que los mensajeros. Se dice que habrá saqueo, se dice que habrá guerra civil, se dice que las legiones del Danubio ya están en movimiento, aunque nadie lo sabe con certeza. En una ciudad de 1 millón de habitantes, la incertidumbre es un animal enorme. En el campamento pretoriano, mientras tanto, los hombres armados hacen lo que hacen los hombres armados cuando descubren que el poder no tiene dueño. Negocian, discuten, se reparten el futuro como si fuera botín. Y entonces aparece la idea que hará famoso a Didio Juliano para siempre, aunque su vida haya sido larga y llena de cargos: vender el imperio. No como metáfora, como acto. La guardia pretoriana,
en lugar de buscar al mejor o al más legítimo, decide buscar al que pague más. Porque si el emperador es, en la práctica, el que puede satisfacer a la guardia, entonces el trono se convierte en una transacción, un donativo elevado, prometido de inmediato, a cambio de la púrpura. La escena, tal como la transmiten los historiadores antiguos, tiene algo de pesadilla burocrática. No es un golpe de estado con estandartes al viento. Es una negociación con gritos desde una muralla. Dentro del campamento, los pretorianos controlan las puertas. Afuera, empiezan a llegar los candidatos. No llegan con ejércitos. Llegan con séquitos, con amigos, con esclavos, con bolsas de dinero, con promesas. Llegan con el rostro tenso de quien sabe que está apostando su vida. Uno de ellos es Tito Flavio Sulpiciano. Sulpiciano no es un desconocido, es un senador importante, y, detalle crucial, es suegro de Pertinax. Además, en ese momento, ocupa un cargo que lo coloca cerca del centro del poder urbano, prefecto de la ciudad, responsable del orden en Roma. Cuando Pertinax muere, Sulpiciano se mueve rápido, quizá por ambición, quizá por miedo, quizá por la convicción de que, si no toma el control, la ciudad se hundirá. En Roma, las motivaciones suelen mezclarse como vino con agua. Nunca es puro. Sulpiciano llega al campamento pretoriano y entra. Eso ya es una ventaja. Está dentro, hablando directamente con los soldados, ofreciendo dinero, ofreciendo garantías. Está, literalmente, en el lugar donde se decide. Y entonces, desde fuera, aparece Marco Didio Juliano. Juliano, el senador veterano, el hombre de carrera larga, el aristócrata rico, el que ha pasado décadas aprendiendo cómo funciona el sistema, escucha la noticia del asesinato de Pertinax y entiende algo con una claridad brutal. El trono está suelto, y el que lo agarre primero, o el que pague más, puede sentarse en él. Por un momento, la lógica antigua, senado, legitimidad, tradición, se ve desplazada por una lógica de mercado armado. Juliano se dirige al campamento. No llega como un general con tropas. Llega como un hombre con dinero, y con la audacia de creer que el dinero puede reemplazar a las legiones. Y esa audacia no nace de la locura. Nace de la experiencia de un mundo donde, cada vez más, la política se ha convertido en transacción. Pero hay un obstáculo. Las puertas del campamento están cerradas. Sulpiciano está dentro, Juliano está fuera. Y los pretorianos, desde las murallas, miran hacia abajo como comerciantes desde un balcón. Aquí la imagen se vuelve casi teatral. Un campamento militar convertido en mercado. Soldados convertidos en subastadores. Senadores convertidos en postores. Se grita. Se negocia a distancia. Se elevan cifras como si fueran apuestas en el circo, pero en lugar de caballos hay destinos humanos. Sulpiciano ofrece una suma por cada pretoriano. Juliano responde con una suma mayor. Los números varían según la fuente, pero la lógica es la misma. Prometer un donativo gigantesco a cada soldado, pagadero en cuanto se consolide el poder. Y cada vez que la cifra sube, el imperio vale menos, porque lo que se compra con dinero se sostiene con dinero, y el dinero se acaba. Y cuando se acaba, queda la espada. Los pretorianos escuchan, calculan, no calculan el bien del Estado, calculan su ganancia inmediata y su seguridad. ¿Quién pagará? ¿Quién podrá pagar? ¿Quién, una vez emperador, no intentará castigarlos? ¿Quién les garantizará que no serán sacrificados para calmar al Senado y al pueblo? Juliano, con su reputación de hombre rico, tiene una ventaja. Puede prometer más. Puede prometer rápido. Puede prometer como quien está acostumbrado a que las promesas se conviertan en contratos. Y mientras los gritos suben y las cifras se inflan, Roma afuera se pudre de ansiedad. Porque la ciudad entiende que no se está eligiendo un emperador. Se está vendiendo. En algún punto, la balanza se inclina. Los pretorianos deciden, abren, aclaman, y el nombre de Didio Juliano empieza a circular como el de un hombre que ha comprado lo que otros heredaban o conquistaban. Pero todavía no es emperador de verdad. Todavía falta el Senado. Todavía falta la ciudad. Todavía falta, sobre todo, el resto del imperio. Las legiones en las fronteras, los gobernadores con tropas reales, los hombres que no están en Roma y que no aceptan que su destino se decida por una puja en un campamento. Y, sin embargo, en ese instante, el mecanismo romano se pone en marcha como si nada hubiera pasado, porque Roma es capaz de ritualizar incluso la vergüenza,
Los pretorianos escoltan a Juliano hacia la ciudad. Lo llevan, armado de legitimidad comprada, hacia el Senado, y el Senado, que detesta lo ocurrido, que teme a la guardia, que sabe que está siendo humillado, se enfrenta a una elección que no es elección: aceptar al nuevo emperador, o provocar una masacre inmediata. La muerte de Pertinax está fresca. La sangre todavía es un argumento. Los senadores lo saben. Sus familias lo saben. Sus esclavos lo saben. En Roma, el miedo es un consejero eficaz. Así, el 28 de marzo de 193, el mismo día del asesinato de Pertinax, el mismo día de la puja, el mismo día en que el imperio se convierte en mercancía, Didio Juliano es proclamado emperador. Y en ese momento, el año 193 deja de ser solo una crisis. Se convierte en una cuenta atrás. Porque lo que ha ocurrido no es simplemente un cambio de gobernante. Es una señal enviada a todo el imperio. Roma ya no controla el proceso. La capital ya no impone. La guardia pretoriana ha mostrado su precio. El Senado ha mostrado su impotencia. Y las legiones, allá lejos, van a responder como responden las legiones cuando huelen debilidad. Eligiendo su propio emperador. En las calles, la gente murmura. En los mercados, se comenta con rabia. En los baños, se repite la palabra que quema: vendido. En las casas de los ricos, se hacen listas mentales de a quién conviene apoyar. En los cuarteles, los soldados se preguntan cuánto valen ellos, si los pretorianos han cobrado tanto por su lealtad. En las provincias, los gobernadores leen las noticias con el ceño fruncido y miran a sus tropas. Y Didio Juliano, que ha pasado la vida entera aprendiendo el arte de la política senatorial, entra en el palacio con una corona que pesa menos por su oro que por su origen, porque hay coronas que se heredan, coronas que se conquistan, y coronas que se compran, y las compradas vienen con una factura que no se paga en monedas. Roma, esa ciudad que durante siglos había enseñado al mundo la diferencia entre lo público y lo privado, entre la res pública y el patrimonio de un hombre, acaba de ver cómo el imperio se trataba como un objeto de subasta. Y cuando un estado se vende, lo siguiente que se vende es la vida de quien lo compró. Didio Juliano cruza las puertas de Roma como se cruza un umbral maldito. Escoltado, sí, pero no por el respeto, sino por lanzas que lo empujan hacia adelante. La noche todavía tiene ese olor agrio de humo y aceite de lámpara, y en las calles el aire no es aire, es murmullo. Un murmullo que no celebra. Un murmullo que mide, que escupe palabras cortas. Vendido. Comprado. Pretorianos. El trayecto desde el Castra Praetoria hasta el corazón político de la ciudad no es largo en millas, pero es largo en significado. A un lado, muros, insulae apretadas, balcones desde donde asoman rostros que no se inclinan. Al otro, el peso invisible de una capital que se cree dueña del mundo y que, sin embargo, acaba de ver cómo su destino se gritaba desde una muralla, como si fuera el precio de un lote de ganado. Juliano conoce Roma. La conoce como la conocen los hombres que han vivido décadas en su órbita. Sabe dónde se decide una carrera, dónde se mata una reputación, dónde se compra un favor. Sabe leer una sala, sabe leer un silencio, y ahora lee algo peor. La ciudad no lo recibe, lo tolera. Y la tolerancia, en política, es una cuerda floja. En el Senado, la escena es de esas que los romanos habrían llamado necesaria, y que por eso mismo resulta indecente. Los senadores se sientan con la toga bien colocada, con el gesto grave, con la dignidad como máscara. Pero la dignidad no tapa el miedo. Afuera están los pretorianos, no como guardia ceremonial, como recordatorio, como amenaza. Se pronuncian fórmulas, se votan títulos, se invoca la continuidad del Estado. Se hace como si el imperio no hubiera sido subastado unas horas antes, y Juliano recibe lo que ha ido a buscar: el reconocimiento formal, el sello, la legalidad, el viejo mecanismo romano, ese que convierte la fuerza en derecho con un par de palabras latinas y un gesto solemne, vuelve a funcionar. Funciona. Pero chirría. Porque el Senado puede declarar emperador a un hombre, no puede hacerlo obedecer por las legiones. Y Juliano, que ha comprado el primer escalón, descubre que el segundo no se compra tan fácil. La primera noche en el Palatino no tiene nada de triunfo. El Palacio Imperial, ese conjunto de estancias, patios, pasillos, guardias, esclavos, secretarios, puertas que se abren solo para algunos,
Huele todavía a la vida anterior, a Cómodo, a Pertinax, a sangre reciente. Y el nuevo emperador, en lugar de sentir el calor de la púrpura, siente el frío de una casa que no lo quiere. Hay un detalle que lo dice todo. El pueblo. Roma no es una abstracción, es una multitud. Y esa multitud tiene memoria corta para la virtud, pero memoria afilada para la humillación. Pertinax, con su austeridad, había irritado. Pero su muerte a manos de la guardia había encendido algo más profundo. La sensación de que la ciudad ya no manda ni siquiera sobre su propio emperador. Y cuando Juliano aparece como el hombre que pagó más, la ira encuentra un nombre. Los romanos no son ingenuos, saben cómo funciona el dinero, saben cómo funciona la corrupción. La han visto en magistrados, en recaudadores, en jueces. Pero una cosa es la corrupción cotidiana, esa que se disimula con retórica, y otra es ver el trono convertido en mercancía. Eso no es solo un delito, es una profanación. Los gritos empiezan pronto. En el circo, en el foro, en las calles donde se juntan los ociosos y los hambrientos, se repiten insultos. Se habla de subasta, como si fuera una palabra sucia. Se compara a Juliano con un comprador de esclavos. Se lo acusa de haber comprado no un cargo, sino la muerte de Pertinax. Y el rumor, en Roma, es un animal que se alimenta de sí mismo. Cuanto más se repite, más verdadero parece. Juliano intenta hacer lo que sabe hacer un senador veterano: gobernar con decretos, con gestos, con símbolos. Ordena que se acuñen monedas con su efigie. La moneda es propaganda en metal. Circula por manos que nunca verán al emperador. Y aún así, lo conocen. En esas monedas, la leyenda habla de concordia, de seguridad, de felicidad pública. Palabras grandes. Palabras que suenan huecas cuando la gente recuerda que el precio de la concordia se gritó desde una muralla. También intenta presentarse como continuador de Pertinax. Es un movimiento lógico. Pertinax, pese a todo, había sido reconocido por el Senado y, en cierto modo, por la ciudad. Juliano necesita esa sombra. Necesita decir: no soy el verdugo, soy el heredero. Pero la sombra de Pertinax no cobija, acusa, porque el cadáver de Pertinax no es un símbolo neutro, es la prueba de que la guardia mata emperadores. Y Juliano, al llegar con la guardia como escolta, parece menos heredero que beneficiario. Y luego está el asunto central, el que no se puede esconder bajo ninguna toga: el dinero prometido. La cifra que se ha gritado en la subasta, esa suma por cabeza, por soldado, por pretoriano, no es un detalle. Es el contrato. Y los pretorianos no son filósofos, son acreedores armados, quieren cobrar, ya. Pero el tesoro imperial no es un pozo sin fondo. Cómodo había gastado, Pertinax había intentado ordenar, y ahora Juliano ha prometido una cantidad enorme en un plazo inmediato. Prometer es fácil cuando se está fuera de la puerta. Pagar es otra cosa cuando se está dentro del palacio y se mira la contabilidad. La administración romana, por sofisticada que sea, no imprime dinero como un Estado moderno. Recauda, exprime, vende, confisca. Y todo eso lleva tiempo, tiempo que Juliano no tiene. Así que empieza la carrera desesperada por convertir el imperio en liquidez. Se habla de ventas de bienes imperiales, de subastas de propiedades, de recuperar fondos, de acelerar impuestos. El lenguaje de la crisis se vuelve contable, y cada medida tiene un costo político. Si aprietas a los ricos, te odian los ricos. Si aprietas a las ciudades, se resienten las ciudades. Si aprietas a los recaudadores, se rompe la maquinaria. Y mientras tanto, los pretorianos esperan con la mano extendida y la espada cerca. Juliano intenta también comprar algo más difícil que el oro: tiempo. Y para comprar tiempo, necesita apariencia de control. Necesita que Roma parezca gobernada, que el Senado parezca convencido, que la guardia parezca leal, que el pueblo parezca resignado. Pero el pueblo no está resignado, está furioso. Hay relatos de que, cuando Juliano se presenta en público, lo recibe una lluvia de insultos. No es una oposición organizada, es peor, es desprecio espontáneo. En una ciudad donde el emperador debe ser, al menos, temido o amado, ser despreciado es mortal, porque el desprecio se contagia, y cuando el desprecio llega a los soldados, el reinado se vuelve un accidente a punto de ocurrir. Juliano, en ese clima, recurre a lo que Roma siempre ha usado para calmar a la multitud: espectáculos, promesas, gestos de generosidad. Pero los espectáculos cuestan. Y la generosidad, en ese momento, tiene un destinatario prioritario:
la guardia pretoriana. Cada sestercio que va al circo es un sestercio que no va al campamento, y cada sestercio que no va al campamento es un centurión que empieza a pensar en alternativas. La subasta se convierte en una imagen que lo persigue, porque no termina con la proclamación, continúa en cada esquina del poder. Continúa cuando un funcionario se pregunta cuánto vale su lealtad. Continúa cuando un senador calcula si conviene adular o esperar. Continúa cuando un pretoriano, con la bolsa todavía vacía, mira al emperador y ve no un príncipe, sino un deudor. Y mientras Roma se consume en su propio teatro de miedo, el imperio real, el de las fronteras, el de los campamentos, el de las legiones que pasan frío y hambre lejos de la capital, empieza a moverse. Las noticias viajan, no con la velocidad de un rayo, pero sí con la velocidad suficiente para incendiar un mundo. Mensajeros a caballo, correos imperiales, comerciantes, oficiales en tránsito. La muerte de Pertinax y la compra del trono no son un chisme, son un terremoto. En las provincias, los gobernadores y los generales entienden el mensaje. Si Roma puede ser tomada por una guardia mercenaria, entonces Roma ya no es el árbitro. Y si Roma ya no es el árbitro es el ejército. En Panonia, en el Danubio, está Septimio Severo, un hombre de carrera militar y administrativa, curtido en la frontera, con tropas que lo conocen y lo respetan. Severo no necesita imaginar el peligro. Lo ha visto en la historia romana. Lo ha leído en las biografías de los años de caos. Y ahora lo tiene delante. Un emperador comprado en Roma significa un centro débil. Y un centro débil invita a la marcha. En Siria, Pesenio Níger. En Britania, Clodio Albino. 3 nombres, 3 ejércitos, 3 regiones donde la lealtad no se compra con un grito desde una muralla, sino con años de mando, con campañas, con reparto de botín, con disciplina compartida. Y cada uno de esos hombres sabe que, si no actúa, otro actuará. En el Imperio Romano, la pasividad en una crisis es una forma de suicidio político. Juliano, en Roma, recibe los primeros ecos como se reciben los truenos lejanos. Al principio parecen rumor, luego se vuelven certeza. Severo ha sido proclamado por sus tropas, no por el Senado, no por la plebe, por las legiones. Y esa proclamación tiene un peso que ninguna sesión senatorial puede igualar. La reacción de Juliano es la de un hombre atrapado entre 2 épocas. Intenta usar las herramientas del sistema antiguo para resolver un problema del sistema nuevo. Declara a Severo enemigo público. Lo condena, lo deslegitima con palabras, como si las palabras pudieran detener a un ejército que marcha, como si un decreto pudiera frenar el barro de las botas, el crujido de los carros, el ritmo de los tambores. También intenta lo inevitable, negociar. Porque cuando no tienes fuerza, negocias. Envía emisarios. Ofrece acuerdos. Ofrece compartir poder, quizá. Ofrece títulos. Ofrece lo que Roma siempre ha ofrecido a los ambiciosos: reconocimiento, honores, un lugar en la jerarquía. Pero Severo no está jugando por un lugar. Está jugando por el trono. Y el trono, después de la subasta, ya no es un símbolo. Es una necesidad. Si Severo se detiene, si acepta un compromiso, queda a merced de Roma y de la guardia. Y Severo entiende, con una claridad que Juliano no puede permitirse, que en ese momento solo hay una seguridad: ser el último en pie. Juliano intenta también reforzar la defensa de Italia. ¿Pero con qué? Roma tiene pretorianos, sí. Tiene cohortes urbanas, tiene vigiles, pero no tiene legiones de frontera dentro de la península. Las legiones están lejos, y traerlas lleva tiempo. Y además, ¿quién las trae? ¿Quién obedece a un emperador que ha comprado su puesto? ¿Qué general arriesga su carrera por un hombre que puede caer mañana? Se habla de reclutar gladiadores. La idea suena desesperada, y lo es. Los gladiadores son hombres entrenados para matar, sí, pero entrenados para matar en arena, bajo reglas, con espectáculo. Convertirlos en ejército es un gesto de pánico, y el pánico, en política, se huele. Se habla de fortificar, de preparar defensas, de asegurar pasos, pero Italia no es una frontera fortificada, es el corazón abierto del imperio. Sus caminos están hechos para el comercio y la administración, no para detener legiones romanas. Y Severo no viene como bárbaro, viene como romano, con logística romana, con disciplina romana, con la legitimidad que da el ejército. Mientras tanto, la guardia pretoriana,
Esa misma guardia que ha puesto a Juliano en el trono, empieza a comportarse como lo que es, un grupo que apuesta por el ganador. Y el ganador empieza a parecer severo. Aquí la subasta cambia de forma. Ya no es solo dinero, es supervivencia. Los pretorianos que han vendido el trono una vez, pueden venderlo otra, y lo saben. Y Juliano lo sabe. Cada día que pasa, cada noticia de avance, cada rumor de ciudades que abren sus puertas a Severo, hace que el precio de la lealtad suba, y que el valor de Juliano baje. En el Palatino, las reuniones se vuelven más tensas. Los consejeros hablan en voz baja. Los secretarios corren con tablillas. Los mensajeros llegan sudados. Los rostros se endurecen. Y Juliano, que había imaginado el poder como una culminación, lo vive como una persecución. Intenta, por supuesto, construir una imagen de legitimidad. Se presenta como emperador elegido por el Senado. Se apoya en la formalidad, en la tradición, en la idea de que Roma, la ciudad, sigue siendo el centro. Pero el centro ya no manda por decreto, manda por fuerza. Y la fuerza está en las provincias armadas. La plebe romana, lejos de calmarse, encuentra en Severo una esperanza extraña. La esperanza de que alguien castigue a los pretorianos. Porque el odio hacia la guardia crece. No solo por haber matado a Pertinax, sino por haber humillado a la ciudad. Los pretorianos, que viven dentro de Roma pero no son Roma, se convierten en un cuerpo extraño. Y cuando un cuerpo extraño se vuelve demasiado poderoso, la ciudad sueña con extirparlo. Juliano intenta ganarse al pueblo con gestos, pero cada gesto se interpreta como compra. Y cuando todo se interpreta como compra, nada se interpreta como virtud. Hay algo casi cruel en la situación. Juliano no es un incompetente absoluto, no es un loco como algunos emperadores que vendrán o que ya han pasado. Es un hombre formado, con experiencia provincial, con conocimiento de administración. Pero su competencia pertenece a un mundo donde el poder se negocia en el Senado, donde la carrera se construye con magistraturas, donde la autoridad se viste de ritual. En 193, ese mundo se está desmoronando. Y Juliano, en lugar de ser el arquitecto de una transición, es el hombre que queda atrapado bajo los escombros. Los días pasan con una velocidad que no se mide en calendarios, sino en noticias. Severo avanza. Y no avanza solo con soldados, avanza con reputación, con promesas, con una narrativa simple y poderosa. Vengar a Pertinax, castigar a los asesinos, restaurar el orden, es una narrativa que Roma entiende, que el Senado puede aceptar sin perder del todo la cara, que el pueblo puede aplaudir, que incluso algunos pretorianos pueden temer. Porque si Severo entra en Roma como vengador, la guardia pretoriana se convierte en culpable oficial. Y el culpable oficial, en Roma, suele pagar. Juliano intenta contrarrestar esa narrativa. ¿Cómo? Con otra narrativa. Pero la suya es débil. Soy el emperador legal. He sido reconocido. He prometido donativos. No suena a justicia, suena a trámite. Y en tiempos de crisis, los trámites no inspiran. En el Senado, la atmósfera cambia. Al principio, los senadores han aceptado a Juliano por miedo inmediato. Ahora el miedo cambia de dirección. Empiezan a temer a Severo, no por su llegada, sino por lo que significará haber apoyado al hombre equivocado. En Roma, el pecado más imperdonable no es la traición, es la mala apuesta. Los senadores empiezan a mirar hacia la puerta, hacia el futuro, hacia el Danubio que se acerca por la vía Flaminia, por la vía Emilia, por los caminos que llevan a la capital. Empiezan a enviar señales discretas, a preparar excusas, a limpiar sus manos antes de que llegue el nuevo dueño del mundo. Juliano lo percibe. Lo percibe en las miradas, en las respuestas tibias, en la falta de entusiasmo. El Senado, que debería ser su base civil, se convierte en un suelo que se deshace. Y sin suelo, el emperador flota. Y un emperador que flota es un emperador que cae. La guardia pretoriana, por su parte, se vuelve aún más exigente. Si el reinado puede terminar pronto, hay que cobrar pronto. Si el deudor puede morir mañana, hay que arrancarle hoy lo que se pueda. La lógica de la subasta se vuelve lógica de saqueo. Juliano, acorralado, puede intentar una última jugada, ofrecer a Severo una adopción, una corregencia, un arreglo que salve su vida. Pero cualquier arreglo que no sea la rendición total es insuficiente para un hombre que marcha con legiones. Y cualquier rendición total es, para Juliano, admitir que lo que compró no era el imperio, sino un asiento temporal en el patíbulo.
Roma, mientras tanto, vive en una tensión física. Los mercados siguen, porque la vida sigue. El pan se reparte, porque si no se reparte hay motín. Los artesanos trabajan, porque si no trabajan no comen. Pero todo está atravesado por la sensación de que algo se acerca, que habrá violencia, que habrá ajuste de cuentas, que el precio de la subasta todavía no se ha pagado. Y el precio no es solo dinero, es sangre. Severo se acerca, y con él, la certeza de que la guardia pretoriana no podrá sostener a Juliano. Porque la guardia es fuerte dentro de Roma, pero no es un ejército de campaña, no está hecha para enfrentarse a legiones endurecidas, está hecha para custodiar, intimidar, conspirar, no para resistir una marcha disciplinada. Juliano intenta ordenar a los pretorianos que salgan a enfrentar a Severo, que defiendan Italia, que hagan lo que un ejército hace. Y ahí aparece el núcleo del desastre. Los pretorianos no quieren, o no pueden, o no confían. ¿Por qué arriesgar la vida por un hombre que quizá no pague? ¿Por qué morir por un emperador que mañana será reemplazado? La lealtad mercenaria tiene un límite. El momento en que el riesgo supera el beneficio. La subasta, otra vez. Siempre la subasta. El precio sube, el valor cae. En algún punto de mayo, la situación se vuelve irreversible. Las noticias de ciudades italianas que se inclinan hacia Severo, de oficiales que cambian de bando, de apoyos que se evaporan, llegan como golpes. Juliano se queda con el palacio, con el título, con la formalidad, y con cada vez menos realidad. El Senado, que al principio había tragado la humillación, empieza a buscar una salida honorable. Y la salida honorable, en Roma, suele ser sacrificar a alguien, un chivo expiatorio con toga púrpura. Juliano intenta resistir con lo único que le queda, la insistencia en su legitimidad. Pero la legitimidad sin fuerza es un pergamino mojado. Se rompe en las manos. Y entonces, en la ciudad que había visto emperadores caer por conspiraciones palaciegas, por golpes militares, por venenos y por dagas, se prepara un final que tiene la frialdad de un trámite. Porque cuando el poder cambia de manos, Roma puede ser brutal, o puede ser administrativa. Y lo administrativo, a veces, es más aterrador. Los senadores se reúnen, hablan, calculan. Severo está cerca, muy cerca, y cada hora que pasa aumenta el peligro de que Severo entre, y castigue no solo a Juliano, sino a quienes lo sostuvieron. Así que el Senado hace lo que sabe hacer cuando quiere sobrevivir. Cambia de lealtad con una votación. Declaran a Severo emperador. Y, al hacerlo, convierten a Juliano en un hombre ya muerto, aunque todavía respire. Juliano queda aislado. La guardia pretoriana, viendo que el viento ha cambiado, ya no es escudo, es amenaza. Los funcionarios, los cortesanos, los mismos que ayer lo llamaban César, hoy evitan su mirada. El palacio se vuelve grande y vacío. Los pasillos se alargan. Las puertas suenan más fuerte al cerrarse. La soledad del poder, esa frase gastada, aquí es literal. Un hombre rodeado de mármol y de silencio, esperando el golpe que ya ha sido decidido. El 1 de junio de 193, la sentencia se ejecuta. No en una batalla, no en un espectáculo, en la intimidad cruel de una orden cumplida. Un centurión, un hombre acostumbrado a obedecer, a matar cuando se le manda, a no filosofar, entra y hace lo que Roma le ha pedido que haga. Juliano muere como mueren muchos en la política romana, no por falta de inteligencia, sino por falta de base, por haber confundido el precio con el poder. 66 días, eso es todo lo que dura su reinado. 66 días desde la subasta hasta la espada, y en esos 66 días, el imperio ha aprendido una lección que ya intuía. La capital puede proclamar, el Senado puede votar, la plebe puede gritar, pero quien decide, al final, es quien trae las legiones. La subasta queda como símbolo, como cicatriz. No porque antes no hubiera corrupción o compra de apoyos, Roma llevaba siglos perfeccionando ese arte, sino porque aquí la máscara se cae. Se ve el mecanismo desnudo, se ve el trono como mercancía, se ve a los pretorianos como comerciantes armados, se ve al Senado como notario tembloroso, y se ve al comprador descubriendo, demasiado tarde, que lo que ha adquirido no es un imperio, sino una cuenta que se paga con la vida. Cuando Severo entra en Roma, no entra solo como nuevo emperador, entra como juez, y la guardia pretoriana, que había creído controlar el mercado, descubre que también ella puede ser comprada, disuelta, castigada, reemplazada, porque el mercado, cuando aparece un ejército de verdad, deja de ser mercado,
se vuelve conquista. Y Roma, la vieja Roma, la de las leyes y los rituales, se queda mirando cómo el centro del mundo se desplaza un poco más hacia los campamentos de frontera, hacia los generales con tropas leales, hacia la realidad dura de un imperio que ya no se sostiene con palabras bonitas, ni con monedas recién acuñadas, sino con hombres armados que marchan, que obedecen, que matan, y que, a diferencia de los pretorianos, no necesitan subastar nada para tomarlo. Severo no llega a Roma como llegan los bárbaros en los cuentos de miedo, con pieles, gritos y fuego. Llega como llega un romano, con orden, con listas, con intendencia, con la seguridad de quien sabe que, antes de que su primera cohorte asome por una calzada italiana, la ciudad ya ha empezado a rendirse por dentro, porque Roma, cuando huele el cambio de dueño, se vuelve una ciudad de puertas entreabiertas. Los porteros escuchan más de lo que hablan, los taberneros sirven vino y, al mismo tiempo, sirven noticias. Los escribas, que ayer copiaban decretos de Juliano, hoy afilan el estilo para copiarlos de otro. Y en los atrios de las casas senatoriales, bajo bustos de antepasados que miran con ojos de piedra, se repite la misma frase con distintas palabras: que nadie se comprometa demasiado, que nadie quede marcado, que nadie sea el último en entender. La marcha de Severo desde Panonia no es solo un movimiento militar, es una demostración de qué parte del imperio pesa más. En el Danubio, el mundo es frontera. Barro, frío, disciplina, campamentos donde el cuero se endurece y el hierro se vuelve extensión del brazo. Allí el emperador no es un rostro en una moneda, es el nombre que se grita en una aclamación, y el hombre que paga, castiga, premia. Allí la lealtad se construye con años de servicio compartido, con botín repartido, con el recuerdo de un general que estuvo presente cuando la línea flaqueó. En Roma, en cambio, el poder se había vuelto ceremonia, toga, fórmula, votación. Y, en 193, esa ceremonia se ha roto con un sonido seco, el de una subasta. La palabra subasta ya no es un chisme, es un diagnóstico. Se pronuncia en voz baja en el foro, se escupe en voz alta en el circo, se murmura en los pasillos del Palatino, y cada vez que se pronuncia, el precio prometido por Juliano parece más obsceno, no porque sea alto, sino porque revela la desnudez del mecanismo, el imperio como mercancía, el juramento como recibo, la púrpura como tela que se compra por codo. Juliano, encerrado en el palacio que todavía huele a los dueños anteriores, intenta sostener el mundo con papeles, convoca, ordena, firma, hace lo que un senador veterano cree que debe hacer un emperador: producir Estado. Pero el Estado, en ese momento, no se produce con tinta. Se produce con hombres armados que aceptan morir por tu nombre. Y Juliano no tiene esos hombres. Tiene, a lo sumo, una guardia que ya ha demostrado que su fidelidad es una cifra. La guardia pretoriana, además, no es una legión de campaña, es un instrumento de la capital. Intimidación, escolta, golpe palaciego. Sus soldados están acostumbrados a la proximidad del poder, a la vida urbana, a la tentación constante de la intriga. No a marchar semanas, a dormir en el suelo, a mantener formación bajo lluvia, a sostener un choque frontal contra veteranos del Danubio. Y cuando Juliano les ordena salir, cuando intenta convertirlos en ejército de guerra, la orden suena como una broma cruel. Una broma que se paga con sangre. ¿Por qué habrían de pagarla ellos? En las calles, la plebe romana, que puede ser voluble y feroz, encuentra una claridad rara. Odia a los pretorianos. Los odia por haber matado a Pertinax, sí, pero más aún por haber humillado a la ciudad. Roma puede tolerar la corrupción como tolera el polvo. Está en el aire. Lo que no tolera es que la corrupción se exhiba como espectáculo, que el trono se venda a gritos, que el destino del mundo se decida como se decide el precio de un lote de aceite. Y entonces Severo, desde lejos, se convierte en una figura útil. No porque sea amado, Roma no ama a quien no conoce, sino porque encarna una promesa simple: castigo, venganza por Pertinax, orden, un golpe sobre la mesa. La narrativa de Severo es una espada corta, no necesita adornos. La de Juliano es un pergamino largo, lleno de fórmulas que nadie quiere leer. Mientras tanto, el imperio, ese imperio que no cabe en el mapa colgado en una pared, se fragmenta en lealtades militares. En Siria, Pesenio Níger es proclamado por sus tropas. En Britania, Clodio Albino también recibe aclamaciones. 3 focos, 3 ejércitos reales, 3 hombres que entienden lo mismo, que el centro está débil,
que Roma ya no impone, que el que llegue primero a la capital con fuerza suficiente puede convertir su ambición en legalidad. Y aquí aparece la paradoja amarga. El Senado, que durante siglos se ha pensado como corazón político, se descubre como notaría. Puede certificar, puede legitimar después, puede poner sellos, pero no puede impedir que la legitimidad nazca en un campamento, entre estandartes, águilas y gritos de Imperator. Juliano intenta jugar con las herramientas que conoce. Declara a Severo enemigo público, lo condena con palabras solemnes, como si el latín jurídico pudiera detener el latín de los mandos militares, como si una sentencia botada en mármol pudiera frenar el paso de una columna que avanza por calzadas construidas precisamente para eso, para que Roma se mueva, para que Roma conquiste, para que Roma llegue. También intenta negociar, envía emisarios, ofrece acuerdos, ofrece títulos, honores, quizá una adopción política, esa vieja fórmula romana que convierte a un rival en hijo, y por tanto en heredero domesticado. Pero Severo no marcha para ser heredero, marcha porque entiende que, si se detiene, si acepta un compromiso, se convierte en rehén de la misma lógica que mató a Pertinax, la lógica de una guardia que vende y mata según convenga. Severo no quiere un lugar en el sistema, quiere ser el sistema. En Roma, cada día que pasa es una pérdida de sustancia. La autoridad de Juliano se evapora como agua en piedra caliente. Los funcionarios obedecen por inercia, pero la inercia no resiste el miedo. Los senadores asisten a sesiones, pero sus ojos ya no están en el estrado, están en las puertas, en los mensajeros, en los rumores que llegan desde el norte. Y los rumores, en una ciudad así, son casi físicos, se sienten en el aire, en la forma en que la gente se aparta, en cómo se cierran las conversaciones cuando alguien se acerca. La subasta continúa, pero ahora no se subasta el trono, se subasta la supervivencia. ¿Quién será el primero en cambiar de bando? ¿Quién podrá decir, cuando Severo entre, que siempre estuvo del lado correcto? ¿Quién podrá mostrar una carta, un gesto, una frase pronunciada a tiempo? En Roma, la memoria política es selectiva, y sin embargo, cruel. Recuerda lo que conviene recordar para castigar. Juliano, acorralado, necesita dinero para pagar lo prometido, y el dinero, en un imperio antiguo, no aparece por decreto. Hay que arrancarlo, vender bienes imperiales, acelerar impuestos, exprimir ciudades, confiscar. Cada medida deja enemigos. Cada enemigo es un posible aliado de Severo, y cada vez que Juliano intenta convertir el Estado en caja, el Estado se le vuelve más frágil, más odiado, más dispuesto a aceptar al próximo. La plebe no se calma con espectáculos. Puede distraerse, sí, pero no olvida la humillación. Y además, el espectáculo cuesta. El pan cuesta. La ciudad es una máquina de consumo que exige ser alimentada todos los días. Y en ese momento, alimentar a Roma compite con alimentar a los pretorianos. Dos bocas enormes. Dos bocas que muerden. Y Juliano no tiene suficientes manos para sostener ambas. Los pretorianos, por su parte, se vuelven impacientes. No son ideólogos. Son soldados de élite urbana con un sentido práctico brutal. Si el emperador cae, el contrato se rompe. Si el contrato se rompe, hay que cobrar antes. Y si no se puede cobrar, hay que buscar al próximo comprador. La lealtad se vuelve una mercancía perecedera. Y Juliano, que creyó haber comprado un trono, descubre que ha comprado una deuda que crece con intereses de miedo. Severo avanza. Y, con él, avanza algo peor que un ejército. La certeza. La certeza de que el desenlace no será una batalla heroica, sino una rendición administrativa. Porque Roma, cuando decide sobrevivir, sabe sacrificar con elegancia. Sabe convertir la traición en procedimiento. En mayo, el Senado empieza a inclinarse. No de golpe, no con un gesto teatral, sino como se inclina un cuerpo cansado hacia el lado donde hay apoyo. Primero, silencios más largos cuando se menciona a Juliano. Luego, elogios más tibios. Después, conversaciones privadas que se multiplican. Y finalmente, la idea que nadie pronuncia en público pero todos mastican, que Juliano es un error que hay que corregir antes de que llegue el corrector con espada. El miedo cambia de dirección. Al principio, el miedo era a los pretorianos. Estaban allí, en la ciudad, con armas, capaces de matar a un emperador en su propio palacio. Ahora el miedo es a las legiones. Están lejos, sí, pero vienen. Y cuando las legiones vienen, no negocian con el Senado como con un igual.
Lo miran como a un órgano que debe ratificar lo inevitable. Juliano intenta ordenar defensas, se habla de reclutar gladiadores, de armar a quien se pueda, de improvisar. La idea misma es un síntoma. Cuando un emperador romano piensa en gladiadores como solución militar, es que ya ha perdido el mundo real. Los gladiadores son espectáculo, disciplina individual, violencia ritualizada. Las legiones son otra cosa, máquina colectiva, obediencia, logística, ingeniería, capacidad de sostener una campaña. Severo trae eso, Juliano trae improvisación, y la improvisación, en Roma, se paga. Los pretorianos reciben órdenes de salir a enfrentar a Severo. Y aquí el edificio se quiebra, porque salir significa exponerse. Significa dejar la seguridad de los muros del Castra Praetoria. Significa enfrentarse a hombres que han pasado años en frontera, que han marchado, que han combatido, que no están en Roma para negociar un donativo, sino para imponer un emperador. Los pretorianos dudan. Algunos quizá se preparan, otros quizá buscan excusas. La cohesión se resiente. Y cuando una fuerza armada empieza a dudar, ya no es fuerza, es multitud con armas. La ciudad lo siente. Roma siempre siente cuando el poder tiembla. Lo siente en la forma en que los guardias miran a los ciudadanos, no con arrogancia, sino con inquietud. Lo siente en la forma en que los ciudadanos miran a los guardias, no con miedo, sino con una especie de anticipación. Lo siente en el mercado, donde el precio del grano puede subir por rumor antes de subir por escasez. Lo siente en los templos, donde se encienden lámparas con una devoción que no es solo religiosa, es política. Cuando el Estado se descompone, la gente busca señales en los dioses, porque las señales humanas ya no sirven. Y entonces, llega el momento en que el Senado decide salvarse. No es un acto noble, es un acto romano. Un acto de supervivencia envuelto en legalidad. Se reúnen, hablan, calculan. Severo está cerca, muy cerca. Y cada hora que pasa aumenta el riesgo de que, al entrar, Severo no distinga entre el emperador comprado y los notarios que lo certificaron. Así que el Senado hace lo que puede hacer. Cambia el sello. Declaran a Severo emperador. En ese instante, Juliano deja de ser príncipe y se convierte en problema. Un problema que hay que resolver rápido, antes de que el nuevo dueño del mundo llegue y pregunte por qué el problema seguía vivo. El Palatino, que ya era frío, se vuelve glacial. Los pasillos parecen más largos, las estancias más vacías. Los esclavos se mueven con una cautela distinta. Ya no sirven a un amo, sirven a un hombre condenado. Los cortesanos, esos especialistas en oler el viento, desaparecen o se vuelven sombras. Los amigos se vuelven prudentes. La prudencia, en esos días, es una forma de abandono. Juliano intenta aferrarse a la idea de legitimidad, a la idea de que el Senado lo proclamó, a la idea de que la ley lo sostiene. Pero la ley, sin espada, es una estatua sin base, se mantiene en pie hasta que alguien la empuja, y Severo, aunque todavía no esté en el foro, ya está empujando con su sola existencia. La guardia pretoriana, viendo el giro, se convierte en un peligro inmediato. Porque si el Senado ha cambiado, si Severo viene como vengador de Pertinax, los pretorianos saben que están en la lista de culpables, y cuando un grupo armado sabe que será castigado, busca salvarse. ¿Cómo se salva? Entregando cabezas. La cabeza más valiosa es la del hombre que compró el trono con ellos. El comprador, el recibo viviente, la subasta, otra vez. Pero ahora el lote es un hombre. El 1 de junio de 193, la muerte de Didio Juliano no tiene grandeza. No hay batalla. No hay última arenga ante tropas fieles. No hay escena pública de tragedia. Hay una orden. Hay un ejecutor. Hay un cuerpo que cae. Un centurión entra, cumple, sale. Roma ha visto demasiadas muertes para detenerse a contemplar una más, y sin embargo esta tiene un sabor particular. El sabor de lo inevitable. Dicen que Juliano, en sus últimos momentos, pronuncia una frase que suena menos a lamento personal que a diagnóstico político. ¿Qué mal he hecho? ¿A quién he matado? Es la voz de un hombre que, hasta el final, quiere creer que la política se mide por actos concretos, por delitos claros, por culpas demostrables. Pero en 193, la culpa no es moral, es estructural. Su crimen no es haber apuñalado a alguien con su mano. Su crimen es haber creído que el imperio podía comprarse como se compra una finca, un cargo, un favor. Haber confundido el precio con el poder.
66 días. Eso dura su reinado. 66 días en los que Roma aprende, con una claridad dolorosa, que el centro ya no manda por ser centro, que el Senado ya no crea emperadores, los registra, que la plebe puede odiar, gritar, insultar, pero no puede sostener ni derribar por sí sola, que la guardia pretoriana puede vender el trono, sí, pero no puede defenderlo cuando llega un ejército de verdad. Y Severo entra como emperador y como juez. No necesita teatralidad, la teatralidad ya la puso la subasta. Su primer gesto importante no es una fiesta, sino una purga. La guardia pretoriana, esa corporación que se creyó dueña del mercado, descubre que el mercado tiene dueño más grande. Severo los convoca, los desarma, los humilla con disciplina, los castiga, los expulsa, reorganiza. Sustituye a los hombres de Roma por hombres de sus legiones, por soldados cuya lealtad no se compró en una noche, sino que se forjó en frontera. Es un mensaje para todos, para el Senado, para la plebe, para los gobernadores, para los generales que aún dudan, para Níger en Siria y Albino en Britania. El mensaje es simple: la capital puede ser escenario, pero el poder real está donde están las legiones. Y así, el año de los 5 emperadores deja de ser una anécdota de caos y se convierte en un parteaguas. Porque lo que se rompe en 193 no es solo un reinado breve. Se rompe una ilusión antigua, la ilusión de que Roma, por ser Roma, puede imponer su voluntad al imperio entero. A partir de ahora, la púrpura no se sostiene con dinero ni con decretos, sino con la legitimidad militar, con la capacidad de marchar, de castigar, de recompensar, de hacer que el mundo obedezca, no porque lo votaron, sino porque lo temen. La subasta queda como cicatriz, no porque antes no se compraran voluntades. Roma llevaba siglos perfeccionando ese arte, sino porque aquí la máscara cae del todo. Se ve el mecanismo desnudo. Se ve al Senado temblando como notario. Se ve a los pretorianos como comerciantes armados. Se ve a la plebe como jurado furioso sin poder ejecutivo. Y se ve al comprador, Didio Juliano, descubriendo demasiado tarde que lo único que había adquirido era un plazo corto, un plazo de 66 días, y al final, la factura, pagadera en sangre.